Abrimos nuestras Biblias en Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16. Esa es la parábola que estaremos viendo hoy, la parábola de los obreros de la viña. Así se llama la parábola de los obreros de la viña. El día de hoy vamos a estar exponiendo esta bella parábola, de la siguiente forma. Primero vamos a ver el proverbio que motiva esta parábola. Hay un proverbio que va a estar inmerso en ella, que es el motivo por el cual el Señor da esta parábola. También vamos a ver el contenido de la parábola, vamos a ver la explicación de la parábola y vamos a compartir algunas aplicaciones a partir de la exposición de la palabra. Dicho eso, vamos a leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Dejemos hasta ahí y vamos luego a leer el resto de la parábola. Entonces, como les dije, esta parábola la expresa el Señor Jesús por un proverbio que se va a desarrollar, vamos a ver, va a desarrollarse en la parábola, va a culminar la enseñanza de la parábola, pero si vemos el versículo anterior, es el que origina el que el Señor comparta esta parábola. Si vemos en el versículo 30 del capítulo anterior, el proverbio que va a motivar la exposición de esta parábola es el siguiente, dice el versículo 30 del capítulo 19, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Eso es lo que va a motivar la exposición, porque el versículo 21 dice: porque el reino de los cielos. Entonces vean que viene de ese proverbio. O sea, él comparte el proverbio y dice: muchos primeros serán postreros y postreros primeros, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Entonces va a compartir esa parábola. Antes de entrar a analizar la parábola, nada más quiero hacer una muy pequeña referencia a un tema que yo sé que aquí algunos lo han escuchado antes, otros no lo habrán escuchado. Espero en algún momento que se pueda ampliar eso. Es el tema de las variantes textuales. Aquí vamos a encontrar una variante textual en este pasaje que acabamos de leer. Esta se va a dar en el versículo 16. En el versículo 16, la parábola va a terminar: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, y dice: porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces, esa última frase, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos, no está en una gran cantidad de manuscritos. Quiero explicarle, para los que no están familiarizados con el tema de la crítica textual, qué pasa o a qué nos referimos con que no esté en algunos manuscritos. Si todos los que tienen Reina Valera van a ver que hay veces tiene unas letritas, ¿verdad? Y en la parte de abajo va a ser una referencia de que la frase no se encuentra en algunos manuscritos. La crítica textual, para los que quieran ahondar más, es un método utilizado para determinar lo que decían los manuscritos originales de la Biblia. Entonces, tenemos que tener algo claro. Al día de hoy, no contamos con uno de los manuscritos, digámoslo así, originales, ¿verdad? Escrito por los autores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, sino lo que tenemos son copias de esos manuscritos. La forma en la que nos llega la Biblia a nosotros al día de hoy, ¿cómo es? Porque se copiaban
manuscritos, por eso le llaman manuscritos, ¿verdad? Porque la gente llegaba a esa carta, llegaba el libro y lo copiaban, ¿verdad? No tenemos imprenta, no tenemos nada de eso, y esa es la forma en que el Señor usó para preservar su palabra hasta el día de hoy. Es el libro antiguo con mayor cantidad de evidencia, digamos, de lo que decía su original. Entonces esto, ahí después podríamos hablar más del tema. Los manuscritos originales de la Biblia están, ya por el tiempo, deben estar deteriorados, entonces no los tenemos con nosotros hoy en día. Lo que tenemos son decenas de miles de copias de los manuscritos originales del Nuevo Testamento que datan desde el siglo I hasta el siglo XV después de Cristo. Y tenemos copias del Antiguo Testamento que datan desde el siglo IV antes de Cristo hasta el XV después de Cristo. Entre las copias existen diferencias que se llaman de variantes. O sea, entonces cuando ustedes encontraban un manuscrito, ¿verdad?, el que estaba copiando tenía pequeñas variaciones con respecto a lo que estaba copiando. Eso nos pasa a nosotros. Para que los que quieran ahondar más, hay una serie muy buena que dio el pastor Eduardo de bibliología. Y los que lo escuchen se van a sorprender de ver que se hizo un ejercicio a nivel de iglesia donde se les pidió copiar un texto de la Biblia, o sea, que lo estuvieran leyendo y lo estuvieran copiando. Y después revisaron las copias que hicieron aquí a nivel de la congregación. Y había variantes. Habían algunos que se habían comido ahí una pequeña coma, habían otros que les faltaba un renglón, se brincaron de este al siguiente. Entonces eso es lo que se conoce como variantes entre los textos, ¿verdad? Mientras algún escriba iba pasando, bueno, escriba no, porque ya algunos después empezaron a copiar, fueron gente de la iglesia que tenían menos precisión, digámoslo así, que los escribas profesionales. Entonces hay pequeñas variantes entre uno u otro. ¿Qué es lo que la crítica textual va a decir? Entre más antiguo el manuscrito, tenemos más posibilidad de que se acerque más a lo que originalmente había sido puesto en el texto inspirado por el Señor. Entonces, en textos más antiguos, la frase, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos, no está. Entonces, y van a ver que para efectos de esta parábola no nos calza esa frase en esta parábola. Esa frase muy probablemente está tomada de Mateo 22:14. Los invito a que vayan ahí. Mateo 22:14. Era cuando estábamos hablando de la parábola de la fiesta de bodas. ¿Se acuerdan que había uno, verdad, que estaba ahí, que no estaba vestido de bodas? Entonces decía el versículo 11 del capítulo 22, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí sí estábamos hablando de alguien que no había sido escogido para entrar en el reino. Pero en el contexto de esta parábola vamos a ver a grupos de gente que todos fueron llamados y todos recibieron la bendición, digamos, de parte de este padre de familia que los va a llamar a su viña. Entonces, digamos que la frase no nos calza en eso. Entonces, para efectos de acá, por si ven que no vamos a predicar hasta donde termina el proverbio, porque la parábola comienza con el proverbio y termina con el proverbio, con el mismo. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Dicho lo anterior, ahora sí entremos en materia. Vamos a ver. En el capítulo 19 de Mateo, en el versículo 27, hay una pregunta que Pedro hace. Mateo 19, 27. Pero para que lo entendamos, leamos desde el versículo 16. Versículo 16 dice, hay un joven, ¿verdad?, que va a hacer una pregunta al Señor y le dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Pregunta este joven. Versículo 17, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Obviamente no había escuchado la predicación que dio nuestro hermano Ronnie en la mañana, ¿verdad? Ninguno de nosotros podía ni podrá cumplir a plenitud los mandamientos del Señor. Solo hay uno que lo hizo y es nuestro Señor Jesucristo. Eso es solo a través de la justicia de Él que nosotros somos salvos. Pero este joven creía que Él lo había cumplido todo desde su juventud. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, esa perfección, ¿verdad?, de la que se nos hablaba hoy en la mañana, esa perfección que solo Cristo es el que puede decirse que perfectamente cumplió la cruz. Entonces le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces vean que ahí empiezan a aflorar algunos mandamientos quebrantados por él. ¿Cuál era su Dios? ¿Verdad? ¿Dónde estaba toda puesta toda su esperanza? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres. Versículo 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque su esperanza está puesta en sus bienes. Su Dios son sus bienes. El hombre rico de aquella parábola que leíamos, ¿y ahora qué voy a hacer con tanto que tengo? Ya sé qué voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y los haré mayores. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes para muchos años. Come, bebe, regocíjate, reposa. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Y si fuéramos justos, esa es la pregunta. ¿Quién? Si el parámetro es el cumplimiento perfecto de la ley, el estar obedeciendo perfectamente a la ley, ¿quién podrá ser salvo? La respuesta es ninguno de nosotros con nuestras fuerzas podría ser salvo. Mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Para los hombres esto es imposible. Es imposible para el ser humano decir, yo puedo cumplir la ley perfectamente. Dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, vean que ese es el panorama. El rico se fue y quedó evidenciado que no era capaz de dejar los bienes. Pero viene Pedro. Viene Pedro, ¿verdad? Con esa... y vamos a ver cuánto, ¿verdad? Nos parecemos, ¿verdad? Hay veces a la forma en que Pedro actúa. Y viene Pedro, ¿verdad? Con esa forma de actuar característica y dice en el versículo 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Vean lo que encierra esa pregunta de Pedro. El rico no pudo. Ese rico no pudo, pero nosotros sí lo hemos dejado todo. El rico no fue capaz de dejarlo todo y seguirlo, Señor. Pero dice, versículo 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué me gané? ¿Qué me gané con eso? Porque ese rico, obviamente ese rico no pudo, pero nosotros sí. Nosotros sí lo hemos dejado todo. Versículo 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, le dice a sus discípulos, a los apóstoles que tenía ahí. Y el versículo 29 dice, y cualquiera, o sea, no solo ustedes, dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero vean cómo cierra el Señor. Versículo 30, pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Pedro, esto que usted acaba de decir, va a haber bendición para el que deja todo eso y me sigue. Pero sepa algo.
Muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y es ahí donde mete el Señor la parábola, donde el Señor explica ese proverbio que les acaba de decir a través de una parábola. Porque cuando le dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, le dice en el uno, porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y es ahí donde va a explicar. Es ahí donde él va a explicar cómo funciona el reino de los cielos. No es como lo está entendiendo Pedro. Es cómo funciona, según se va a explicar aquí en la parábola. Jesús no reprende inmediatamente a Pedro por esperar recibir recompensa por todo su servicio. Es allí donde el Señor expresa las palabras plasmadas en el versículo 30, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Este dicho o proverbio fue también usado por Jesús en los versículos 8, pero con otras palabras, en medio de la parábola y en el versículo 16 de nuestro pasaje. En el versículo 8, él va a decir, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Sin duda, este es el punto de partida para entender la razón por la cual Jesús cuenta la parábola de los obreros de la viña. La frase en sí misma no es muy fácil de comprender, es la declaración de un hecho, pero ¿qué significa? ¿Cómo se puede llegar a ser el primero si vamos de último? ¿Cómo voy a entender de que muchos postreros van a ser primeros? De seguro esas mismas preguntas se hicieron los discípulos al escuchar al maestro. Para entenderlas, vamos a ver el segundo punto de la exposición de hoy, que es el contenido de la parábola. La parábola empieza con un porqué, que nos apunta hacia los versículos que acabamos de leer. En esta historia acerca del reino de los cielos vemos que hay un personaje principal. Vean lo que dice el versículo 21. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. El padre de familia y un viñedo que necesitan trabajadores es lo que vamos a ver acá. La siembra y la producción de viñedos en Israel ha sido una de las actividades económicas que han permanecido al pasar de los siglos. Se plantaba en la primavera y se podaba en el invierno. Cerca del final del mes de septiembre, el proceso de recolección debía ser muy rápido porque pronto llegaría el invierno en octubre. O sea, entonces se tenía que recoger en septiembre y ya en octubre venía el invierno, entonces todo tenía que recogerse rápidamente. Esa era la razón por la que el dueño del viñedo regularmente necesitaba mano de obra adicional que le ayudara a recoger lo más pronto posible los frutos. Es por esa razón que el padre de familia sale temprano. O sea, entonces presumimos que salió inclusive antes de las 6 de la mañana, ¿verdad? Que es cuando empieza el día. Y sale ahí a la plaza, ¿verdad? A contratar obreros. La palabra en el texto griego para referirse a este padre de familia es oikodéspotes. Oikodéspotes. Oikos significa casa y déspotes significa gobernante, dueño, amo, señor absoluto, soberano. Eso es lo que significa el oikodéspotes, el amo y señor soberano de su casa. Así lo plantea esta frase que se usa aquí como semejante a un hombre padre de familia. Cuando este señor de la casa pregunta en Mateo, en el versículo 15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, entonces se entiende que es de su dinero que él está pagando. Ahora lo vamos a ver más adelante. En el 8 se le llama el señor de la viña, lo cual se entiende también que era dueño de un terreno bastante grande. Otro hecho que se daba era el desempleo en esta sociedad. Hombres sin trabajo salían en la madrugada a la plaza de mercado a esperar a ver qué salía para ese día. Entonces, vean que él sale temprano a contratar obreros para su viña. La gente que no tenía un empleo, que no estaba contratada en algo más permanente, iban a estar ahí, a que llegara alguien a contratarlos para hacer algo para ese día. Esos son los jornaleros. Los jornaleros, ahí se les contrataba
para que hicieran algo y se pudieran ganar algo para poder llevar alimento a sus casas ese día. El jornal empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. La jornada era de 6 a 6. Ese era el tiempo laboral. Estos hombres eran la mano de obra no calificada que había en la época, es decir, eran la informalidad. Es la gente que está esperando que les salga algo, lo que sea. Pero vean que también eran gente que no se quedaban de brazos cruzados, salían ahí a ofrecer, que ahí estaban para lo que pudieran ser contratados. Los que habían madrugado para llegar aún con el cielo oscuro a la plaza fueron encontrados por el padre de familia, dueño de la viña, que los contrató de inmediato. Vean que dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Llega, se encuentra unos ahí tempranito, conviene con ellos en que les va a pagar un denario por el día de jornal, que dijimos es de 6 a 6, y les dice, vayan a mi viña a trabajar. Era un contrato donde se les pagaría por día de trabajo. El acuerdo de pago con estos obreros fue de un denario. Un denario era una moneda de plata que correspondía a un día de salario de un soldado romano. O sea, entonces este hombre, el padre de familia, le ofrece a estos jornaleros lo que gana un soldado romano por un día de trabajo. Entonces, para una persona que no tenga trabajo, era un trato muy justo, era un trato muy bueno. Iban a tener a trabajar ese día por un denario. Estos trabajadores aceptan todo tipo de trabajo que salieran, ya que lo importante era llevar sustento a sus hogares ese día. Por eso, en muchas ocasiones eran contratados incluso por mucho menos del denario. O sea, cuando usted tiene gente que está desesperada por trabajar, va a aceptar lo que sea. Entonces la gente se podía aprovechar de ofrecerles menos, pero este padre de familia, este oicodéspotes como vimos, le va a ofrecer un denario a ellos. El pago acordado entonces era justo y era un pago suficiente para ese día para poder llevar alimento a su hogar. Este primer grupo empezó a las 6 de la mañana, empezaron a trabajar tempranito, ¿verdad? Empiezan con el jornal a las 6 de la mañana, pero vean lo que dice el versículo 2 en adelante. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Dice el 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Entonces, si dijimos que el día empieza a las 6 de la mañana, ¿cuál sería la hora tercera? Las 9 de la mañana, ¿verdad? Entonces, el dueño del viñedo pronto se da cuenta que necesita más obreros en esa viña, no eran suficientes. Vuelve a la plaza donde están los obreros, ve más mano de obra a las 9 de la mañana, pero también ocurre eso a las 12 de mediodía y a las 3 de la tarde, según nos lo dice los versículos siguientes. Saliendo cerca a la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Ya no habla de un monto específico. Nos dice la Biblia, les voy a dar lo que sea justo. Y ellos fueron, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Les dice, vayan a trabajar a mi viña y yo les voy a dar lo que es justo. Con todos acordó un salario justo por su tiempo de trabajo. A estos no les dijo exactamente cuánto les iba a pagar. Es posible que estos hombres no hayan sido perezosos, sino que simplemente la situación estaba tan difícil que habían pasado las horas y no encontraban trabajo. Nadie los contrataba. Por tanto, pero tanto era el trabajo en el viñedo que el padre de familia volvió a las 5 de la tarde. Vean lo que dice el versículo 6. Y saliendo cerca de la hora 11. Recuerden que el día se contaba de 6 a 6. Entonces, ya siendo cerca de las 5 de la tarde, dice, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Nuevamente no nos dice un monto específico. Nada más dice, vayan, una hora quedaba para que terminara el día de trabajo. Vayan y les voy a dar lo que sea justo. Tal vez estos obreros ya sin esperanza de llevar nada a sus hogares,
meditando en su infortunio, mientras veían el sol ocultarse, brincaron de la alegría. Por lo menos ir a ganarse algo para llevar alimento a su casa ese día. En el versículo 8, el padre de familia llama a su mayordomo y le ordena que le pague a los trabajadores. ¿Por qué? Porque tenía que pagar ese día. La ley, y ahorita lo vamos a ver, era clara en que el jornal se le pagaba ese día a los jornaleros. O sea, no es que venga mañana y ahí le pago. Vamos a Levítico 19:13. Levítico 19:13 lo dice claramente. Veamos que este hombre, el oicodéspota, es este padre de familia, este señor, este amo, este dueño, este soberano, es un hombre respetuoso de la ley. Levítico 19:13 dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No lo retendría hasta la mañana. ¿Por qué? Porque esa persona necesitaba comprar algo para llevar alimento a su casa. No podía retenérselo. Y el Señor claramente lo estableció así en su ley. Dice Deuteronomio 24, 14, 15: no oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal. Y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre. Vean lo que el Señor le está amonestando a los dueños, a los amos, a estos señores que podían contratar. Le dice: vean, no se lo retenga porque esta persona es pobre. Pobre, dice. En su día se lo dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Vean qué clarito. La orden del dueño del viñedo de pagar los salarios fue totalmente inusual. Vean lo que dice el 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Cuáles eran los postreros? Los que llegaron a las 5 de la tarde. ¿Cuáles eran los primeros? Los que empezaron a las 6 de la mañana a trabajar. Pero el Señor le dice al mayordomo: ya, llámelos a todos a pagar, y empieza a pagarles desde los últimos que llegaron hasta que lleguemos a los primeros. Eso es lo que dice la parábola. Estas parábolas, como les digo, son las mismas que dijo el Señor en el 19:30. Los que trabajaron de 5 a 6 de la tarde, vean lo que recibieron. Vamos a seguir leyendo la parte que no leímos. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir a los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, a las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Les pagó un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. O sea, la actitud de los primeros fue: mire, les dio un denario a los que llegaron a las 5. O sea, nosotros, ¿verdad? ¿Quién sabe cuánto nos va a dar? O sea, se votó el Señor, porque si le está dando a estos que trabajaron tan poquito, una hora, o sea, yo estoy aquí desde las 6 de la mañana. Entonces a mí seguro, bueno, hasta sacando cuentas, ¿verdad? Si por una hora da un denario, ahora yo que he trabajado 12, 12 denarios, pues espero yo. Dice el versículo 10: al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Vean la actitud, mis hermanos, vean lo que pasó. Ya estos hombres que fueron a trabajar a las 6 de la mañana, ¿verdad? Agradecidos de que les había salido el trabajito para tener el denario con el que iban a llevar sustento a sus hogares, ahora murmuran. Ahora murmuran, ¿por qué? ¿Cómo le va a dar un denario a esos? ¿Cómo le va a dar un denario si ellos solo una hora han trabajado? Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora lo que han trabajado, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga
y el calor del día. Pero ¿cómo, Señor? Mire, llegaron hasta fresquito. Mira, el sol ya se había ocultado. Cuando el sol estaba más fuerte, aquí estábamos nosotros dándole. ¿Cómo nos vas a dar lo mismo? En el fondo, ¿qué es lo que están diciendo ellos? Me merezco más. Yo merezco más que ellos. Yo he hecho más que ellos. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Tengamos en mente la actitud de Pedro. El rico no pudo dejarlo todo. Yo sí. Nosotros sí lo pudimos dejar todo. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué me gano con eso? La orden del dueño del viñedo de pagar los salarios fue totalmente inusual. Sin duda, estos hombres estaban asombrados y naturalmente agradecidos por la generosidad del dueño de la viña, ya que habían recibido el salario por un día entero de trabajo. Los primeros me refiero, los de las 5. O sea, qué sorpresa más increíble. O sea, ellos ni siquiera sabían cuánto iban a ganar. Cuando los llamó a las 5 le dijo, vayan, ahí les vamos a dar lo que es justo. Jamás esperaron que fuera un denario. A los que habían empezado a las 6 de la mañana y que eran los últimos en la fila, se les hizo la boca agua, como les digo. Ellos pensaban que seguro iban a recibir 12 denarios, pero no sucedió así. Todos, sin importar cuántas horas trabajaron, recibieron exactamente el mismo pago. Apenas ocurrió esto, hubo reclamos de justicia por parte de aquellos obreros que habían trabajado más y que por lo tanto merecían un salario mayor. Los celos salieron a relucir. Sin duda ellos habían trabajado mucho más tiempo en las horas del sol y del calor de ese verano, que eran, ¿verdad?, muy fuertes y provocaban hacer más esfuerzo. Pero el padre de familia simplemente estaba cumpliendo el acuerdo que había hecho en la plaza con ellos. Dice el versículo 11, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Pero vean lo que dice el padre. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? O sea, ¿no fue lo que acordamos? No estoy siendo injusto con usted. Eso es lo que acordamos. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Yo quiero darle igual que a ti. Pueden ver el contraste de cómo pasaron de la alegría y el entusiasmo al iniciar su trabajo a la amargura y la envidia ante el pago aparentemente injusto. Habían olvidado el acuerdo y no soportaban que los otros trabajadores recibieran lo mismo que ellos. El señor de la viña le responde, amigo, no te hago agravio. Algo sí era claro. El padre de familia se deleitaba en extender la misma generosidad a todos. ¿Por qué lo hacía? Porque él es el padre de familia, es decir, es el oikodéspotes, como dijimos, el gobernante, el dueño, el amo, el señor absoluto. El dinero para pagar era de él. O sea, él hacía lo que él quería con su dinero. Y eso se lo deja claro también en el versículo 15. Vean el 14, dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. El dinero era de él. Él podía darle ese dinero a los que llegaron a las 5 de la tarde. ¿O tienes tú envidia? Porque yo soy bueno, dice el Señor de la viña. El dinero para pagar era suyo, el viñedo era suyo, la propiedad era suya. Y él podía hacer con lo suyo lo que él quería. El padre de familia era soberano de usar sus bienes como él quería usarlos. Entonces, ¿qué significa esta parábola? ¿Verdad? Porque en el fondo, cada uno de nosotros debe reconocer que probablemente hubiera pensado como esos obreros de las 6 de la mañana. Cada uno de nosotros hubiera dicho, no, de ahí, si este trabajó una hora, de ahí, alguito más viene ahí, en ese pago. Algún bono,
¿verdad? ¿Qué significa esta parábola? El reino de Dios es gobernado por el padre de familia, por ese Señor, por ese amo soberano, quien soberanamente actúa con aquellos que son llamados a pertenecer a su viñedo, es decir, a su reino. Porque vean que la parábola lo que está comparando es lo que acaba de decir, el proverbio que le dijo el Señor a Pedro: muchos postreros eran primeros y primeros postreros, y él le dijo: el reino de los cielos es así. Y empieza a explicarles en qué se parece el reino de los cielos a eso que él acaba de decir. Es él quien va y los busca a esos obreros. Vean que el padre de familia salió a buscar obreros para traerlos a su viña. Él va y los busca, hombres necesitados a quienes les da el privilegio de trabajar para él. Estos obreros son aquellos siervos a quienes Dios mismo les ha encargado la más pesada carga de trabajar en el avance de su reino. El pago en el reino de Dios no es algo que los obreros, es decir, nosotros, nos lo hayamos ganado. Nosotros no nos estamos ganando ese pago. Lo que se nos ha dado es un don de gracia, uno que está por encima de recompensa alguna y que va más allá de lo que corresponde a un día de trabajo. El Señor nos llama, nos trae a su viña, nos da un pago que jamás nosotros podríamos tan siquiera pensar que nos podemos merecer. Pero mis hermanos, el Señor va a sacar algo feo que hay en nuestras vidas, que es que muchas veces creemos que nosotros merecemos más que otros, porque yo hago más en el reino que aquel. Y así no funciona el reino. Todos los que estamos aquí, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, hemos entrado al reino de los cielos por gracia. Porque el único que pudo pagar ese precio, el rico creía que él merecía entrar, o sea, que había hecho bastante porque todo esto lo he guardado desde mi juventud, le dijo al Señor. Y el Señor sacó su pecado, el Señor le hizo ver su pecado y le dijo: vaya, venda todo lo que tiene. Y vio que ahí estaba ese pecado ahí, metido, aferrado. Pero sigue tratando con el pecado en el corazón del hombre, y ahora va a tratar con lo que está en la vida de Pedro. Pedro creía que estaba un paso más allá de este rico, y le va a demostrar que también hay pecado en la vida de él. Nuestro servicio en el reino, el hecho mismo de formar parte de él, es la recompensa. El solo saber que somos, que cuán amor nos ha dado el Padre. O sea, entendamos el versículo que dice: vea qué amor tan grande nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. No puedo querer más pago que eso. El poder ser llamado hijo de Dios. ¡Qué privilegio! No hay manera de agradecer la tremenda bendición de Dios, el dueño de la viña, que nos ha dado a pesar de nosotros mismos. Dios a uno los ha llamado a primera hora del día. ¿Cuánta misericordia ha tenido el Señor con algunos y los salvó desde pequeñitos? Los salvó desde pequeñitos. Es lo que oramos nosotros, ¿verdad? Día con día, que el Señor en su misericordia salve a nuestros pequeñitos desde temprana edad. Y hay algunos de los que están aquí que el Señor tuvo esa gran misericordia, pero a otros nos salvó mucho después. Y a otros ya al final de su vida en esta tierra les ha salvado. Los primeros han gastado su vida para el avance del Evangelio. Los últimos es posible que estén gozando del trabajo de lo que otros han hecho. Entonces, ¿qué pasa si yo, porque creo que el Señor me salvó desde pequeñito y estoy ahí, yo salí a repartir tratados desde pequeñito, y yo toqué el órgano también y todo, y llega ahí un viejito y se convierte, y el Señor lo salvó, duró un tiempito ahí, ya el Señor lo llevó a su presencia? ¿Cómo va a tener él lo mismo que yo? Si yo he trabajado mucho más. Vean la forma tan egoísta que pensamos. Pero ese es lo maravilloso del reino de nuestro Dios. Todos recibimos los mismos beneficios de la gloria de Dios. Todos vamos a estar en la gloria con nuestro Señor, todos los que Él ha salvado. Las bendiciones celestiales no dependen de nuestras obras terrenales.
dependen de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros hasta el final para que recibiéramos los beneficios de su gracia. No es más salvo quien más trabaja. Todos por igual. No importa si tu vida como cristiano ha sido fácil o difícil, si has invertido años y fuerzas en el reino o apenas estás llegando al trabajo celestial en esta tierra. No importa si llegaste a los caminos del Señor a temprana edad o al final de tu vida en la tierra. Lo único que importa es que si el Señor nos salva, entraremos en iguales condiciones a la patria celestial para estar con Jesucristo. Nosotros no somos lo importante. Cristo es lo verdaderamente importante en el reino. La parábola dice, versículo 15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Así el Señor le explica a Pedro cómo funciona esto. Pedro, ciertamente el Señor va a traer bendición a su vida. Usted no va a ver quien haya dejado casas, padres, madres, que no vaya a recibir bendición. El Señor va a bendecir. Pero sepa algo, no es así como funciona. No es que usted dejó un montón, entonces usted va a tener más bendición que aquel que solo pudo. Entonces el ladrón en la cruz, ¿qué pasó? Hay un rinconcito en el cielo porque ahí no pudo hacer nada. A veces no le dio tiempo. No, es que no es por lo... si no estamos pensando igual que algunos que están ahí afuera que creen que esto se gana por obras, ¿verdad? La obra la hizo Jesucristo. La obra perfecta la hizo Jesucristo. Hoy tuvimos una exhortación hermosísima en la mañana para dejarnos a todos callados, para demostrar que no es a través de nada de lo que podamos nosotros argumentar como cumplidores de la ley que nosotros vamos a poder argumentar que merecemos algo. Es Cristo el único que cumplió perfectamente la ley. Él es el único. Nosotros no somos los importantes, Cristo es el importante. Hemos sido redimidos solo por la gracia de Dios. Si te parece injusto que otros estén recibiendo cosas que tú no has recibido, recuerda que nada merecemos de Dios y aún así hemos sido tratados como coherederos con Cristo Jesús. Esta es realmente una buena noticia para usted y para mí. Nosotros no tenemos que ganarnos nuestro camino al reino. El cielo no se basa en nuestros méritos. El cielo no se basa en nuestros méritos. ¿Cómo podríamos aplicar esta parábola a nuestras vidas? Vean que la parábola es hermosísima. Y la parábola es una forma de reprensión con amor que el Señor hace a ese pensamiento que estaba en el corazón de Pedro. A que yo soy mejor que aquel. Pedro se comparó con el rico. Ese rico no pudo. Yo sí. Ese rico no fue capaz de dejarlo todo por ti, Señor. Yo sí, yo te amo más que ese rico. Yo sí lo dejé todo. ¿Qué me gano por eso? Esta parábola nos enseña que la salvación no se gana. La entrada de un pecador en el reino no es por méritos de ese pecador. No es que se lo ganó. La vida eterna es un don que Dios da por pura gracia conforme a su voluntad soberana. Si nosotros pretendiéramos ganarnos nuestra entrada en el reino, sepamos que todas nuestras obras son ante el Señor como trapos de inmundicia. Dios da la misma gracia abundante a todo el que pone su mirada en Cristo, viéndolo como el Salvador que necesitan sus vidas, sabiendo que no hay otra forma de poder librarse del pecado que hay en su vida, sino solo en Jesucristo. Publicanos, rameras, mendigos y ciegos compartirán la misma vida eterna con aquellos que han servido toda su vida al Señor. Aquellos que han predicado el Evangelio a miles y aquellos que fueron martirizados por Cristo. Todos entrarán en una misma gloria. Gracias a Dios, Él no da a ningún creyente lo que realmente merece. Porque si nosotros creyéramos que yo me merezco algo más que el otro, lo que podría venir a mi vida es castigo. Cuando lleguemos al cielo, todos vamos a vivir, ¿dónde? En la casa de nuestro Padre. ¿Qué dijo el Señor en Juan 14? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Todos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo y seremos glorificados juntamente. Romanos 8:17. Ninguno de nosotros recibirá solo una parte del cielo. Todos recibiremos la totalidad de la plenitud allá en la casa de nuestro Padre. No es que a usted le tocó ahí un cuartito, ¿verdad? Porque usted fue el que menos hizo. Porque el Señor llama a unos al final de su vida. Él sabrá. Él lo hace por el puro afecto de su voluntad. Vean, mis hermanos, si ustedes me lo preguntan, yo hubiera deseado que el Señor me confirmara el llamado en una edad más temprana, para tener más fuerzas. Yo veo y me gozo viendo al hermano Ronnie, que está más joven y tiene más fuerzas, pero el Señor así le plació. El Señor así le plació y Él sabrá por qué lo hizo así. Y damos gloria a Él por eso. Habrán unos que el Señor les salvó, como el caso de nuestro pastor Eric, a temprana edad. Otros tuvo misericordia ya en una etapa más tardía de nuestras vidas. Otros llegan ya en el tiempo de ser ancianitos, ya con poco chance de hacer algo físicamente acá en este mundo, porque ya las fuerzas no les dan. Pero no depende de cuánto hacemos nosotros, es de la obra de Cristo. Todos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero aprendemos algo también de esta parábola. Vean qué interesante. Cantábamos ahora, anhelo trabajar por el Señor. Esa es una realidad en nuestras vidas. Todos trabajaron. El que menos trabajó 1 hora. Pero todos trabajaron en la viña. ¿Anhela usted trabajar por el Señor? La categoría de cristiano observador no existe, ¿verdad? No es que hay cristianos observadores. ¿Qué está haciendo usted para trabajar en la viña del Señor? ¿Anhela usted trabajar por el Señor o está muy comodito? Está muy tranquilo ahí. Decía alguien, ¿verdad? Un pastor en a manera jocosa, pero debería reprendernos eso. Había un corito que cantábamos, el hermano Ronnie se debe acordar, el hermano Eric también, que decía, nada, no nada, me ha de mover, ¿verdad? Y decía algunos que ponían entre paréntesis de la banca, ¿verdad? Entonces, no, era nada, no nada, me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré, decía ese himno. Pero pareciera que muchos no quieren ser movidos de la silla. Más bien estarían ahí en la plaza como diciendo, ay, no, qué pereza, que ya no llegue nadie a contratarnos porque ahí falta 1 hora y ya ahorita vamos para la casa. Esa gente estaban y a la última hora, faltaba 1 hora y le dijo, vayan a trabajar, ahí les vamos a dar lo justo. Fueron, 1 denario les dio el Señor. Entonces el hecho de que usted esté en el ocaso de su vida no le impide hacer algo para el Señor. El hermano Eric nos daba hoy una lección muy linda en la clase de escuela dominical. Un hombre que solo podía mover su cabeza, que estaba ahí, que aparentemente tendría todo lo que humanamente puede justificar a alguien para decir, yo sí es cierto que puedo estar aquí tranquilo porque nadie me puede obligar a hacer algo porque no puedo. Físicamente no puedo. Y vean lo que hizo. No se sumió ahí en la depresión, ¿verdad? Terrible, sino que quería hacer algo por el Señor. Con el poquito de fuercitas ahí que le quedaban trabajó para el Señor. Todos trabajamos en el reino de los cielos. No existe la categoría de espectadores. No existe el cristiano espectador. No, aquí los que trabajan son ellos. No, los siervos, ¿verdad? Como dicen algunos, ¿verdad? Están los que están ahí en el servicio. No. Aquí todos trabajamos, mis hermanos. Se ha perdido ese anhelo de trabajar por el Señor. Se ha perdido esas fuerzas. Vean que el Señor nos exhorta a través de su palabra. Echemos cada uno para nuestro saco. Ahora bien, el cielo en sí mismo no es una recompensa que pueda ser ganada por el trabajo duro. Es un don de gracia dado en plena abundancia a todos los creyentes por igual. Vean que aquí estamos hablando del reino de los cielos. Aquí estamos hablando de esa entrada del pecador en la esfera de salvación,
Eso es lo que está explicando el Señor en esta parábola. No, allá el Señor dará, si da alguna recompensa especial en el cielo, eso es aparte. Aquí estamos hablando de esa entrada del pecador en el reino de los cielos. Eso no se gana por el que trabaja más o el que trabaja menos tiempo. Y el Señor así lo dijo. Aquí está comparando esto con el reino de los cielos. Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Él no hace distinción entre hombres y mujeres, ricos y pobres, judíos y gentiles. Gálatas 3:28. Así mismo podemos ver que es Dios quien inicia la salvación en esta parábola. En la parábola, el propietario, ese oicodéspotes, ese padre de familia, salió a encontrar a los trabajadores y los llevó a su viña. Dios es quien busca y salva. Nuestra salvación es enteramente su obra. Y esta es la razón principal por la que no tenemos derecho a hacer demandas o establecer límites a lo que Él da a otra persona. Que Dios nos libre, mis hermanos, de pensar en algún momento que fulano o sutano no merecía ser salvado. Yo sí, porque yo no era tan malo. Más bien era prácticamente lógico que el Señor me hubiera salvado a mí. Pero aquel no, Dios guarde, ese es insalvable. Esa persona, no. No podemos expresarnos así. Es más, expresarnos así lo que denota es que no tenemos claridad de cuán pecador es cada uno de nosotros. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De cuánta misericordia ha tenido el Señor para tenernos hoy aquí, escuchando el mensaje del Evangelio? Dios es el soberano absoluto, por lo cual le asiste el derecho de mostrar misericordia a quien Él quiera. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos 9. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios es soberano en la manifestación externa de la salvación. ¿Por qué esperar hasta la última hora para llamar a algunos? ¿Por qué no contrató el dueño a todo el mundo en el mercado en su primer viaje a las 6 de la mañana? La parábola no nos da esas razones. Tampoco sabemos por qué Dios salva a las personas en diferentes etapas de la vida. Él soberanamente determina tanto el cuándo como a quién va a llamar. Así que no hay lugar para los cristianos para que venga el enojo a nuestras vidas por la gracia de Dios hacia los demás o pensar que de alguna manera Él nos ha defraudado. Esta misma idea está ya llena de blasfemia. Dios es misericordioso y siempre debemos elogiar su gracia. Siempre debemos estar contentos porque el Señor tuvo gracia para salvar a un pecador. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enfrenta, Señor, a nuestro pecado remanente. Gracias, Señor, porque muchas veces ponemos la mira en qué estamos haciendo, Señor, como si estuviéramos ganando méritos para estar en tu presencia. Señor, gracias porque el único mérito o los únicos méritos válidos son los de Cristo. Gracias, Señor, porque la obra completa la hizo Él y por eso pudo decir, consumado es. Gracias, Señor, porque nos hablas a través de tu palabra. Permítenos, Señor, tener siempre oídos atentos a ella. Permítenos enmendar lo que estamos haciendo mal, Señor. Limpia nuestros corazones y permite que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos únicamente, Señor, los ojos en Jesús. Que lo veamos a Él, que nos gocemos en la obra de Cristo y, Padre bendito, ayúdanos a seguir adelante el tiempo que estemos aquí, agradecidos de que nos salvaste. Te damos la honra y la gloria. Y ten misericordia de aquellos, Señor, que están aquí y aún no han corrido a Cristo. Que puedan entender que no hay mérito alguno que les vaya a salvar del infierno. Que no hay mérito alguno que les pueda librar del castigo que merecen. Que es solo en Jesucristo que hay salvación. Te damos gracias, Señor, por todo. Bendice lo que viene, Señor, que es la cena tuya, que la podamos participar en ella con fe, con agradecimiento, Señor, sabiendo que nos permites un día más anunciar la muerte de Cristo hasta que Jesucristo vuelva.
Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén.